Buenos días, mi nombre es Ángela María Rieta Fontalvo, vengo en representación de la institución educativa Dulce Nombre de Jesús en la ciudad de Sincelejo a socializar nuestra experiencia significativa. Nuestra institución se encuentra en el casco urbano de la zona norte de la ciudad. Cuenta con 5 sedes, 4 de ellas urbanas y una rural. Tiene un número de 111 docentes y de 2.930 estudiantes. La experiencia significativa que vengo a presentar tiene por nombre Relaciones intersubjetivas de los jóvenes en la media académica de la institución educativa Dulce Nombre de Jesús a partir del confinamiento por COVID-19 en el año 2020. Esta experiencia está enmarcada dentro de la temática impacto de la pandemia en el desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Como planteamiento del problema que nos atañe en el día de hoy, vemos la preocupación que tienen los docentes antes de la pandemia por entender este grupo poblacional. Tomamos como participantes a 10 jóvenes pertenecientes a la media académica de la institución y observamos cómo antes de una pandemia los jóvenes estaban inmersos en su vida escolar, con sus compañeros, el diario vivir de venir a la escuela, de regresar a sus casas, de compartir con amigos tanto en escuela como en sus barrios, de acudir a reuniones sociales, a eventos, algunos de acudir a escuelas de formación, a iglesias, a sitios sociales diferentes. Ellos antes de la pandemia tenían sus propios preceptos, sus propias percepciones de la realidad, ¿verdad? Luego se enfrentan con una situación en donde la pandemia les genera la necesidad a nivel global a la humanidad de someterse a un confinamiento en donde todo cambia para ellos. Cambia su forma de relacionarse, ya no vienen a la escuela, ya no están con amigos, están en sus casas, se restringen todas las actividades sociales para evitar un contagio. Ocurre un momento de cese de confinamiento, la pandemia continúa y los jóvenes son otros, sus estructuras cambian a raíz de lo vivido. Entonces, en estos momentos en donde estamos tratando de regresar a la presencialidad en nuestras instituciones, los docentes debemos preocuparnos por saber cómo llegaron nuestros estudiantes luego de este acontecimiento. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cómo afrontan lo vivido? Es allí en donde nos preguntamos cómo son estas relaciones intersubjetivas en los jóvenes de la institución. La vida escolar cambia, las estructuras cambian. El objetivo general es interpretar las relaciones intersubjetivas de los jóvenes en la media académica. Como primer objetivo específico tenemos la descripción de la población juvenil desde un aspecto sociocultural y demográfico. El segundo objetivo específico, reconocer las prácticas sociales y culturales de estos jóvenes. Y el tercero, analizar estas relaciones, estos relatos de los jóvenes desde sus relaciones intersubjetivas en 3 momentos, antes, durante y después del confinamiento por COVID. Como marco de antecedentes, tenemos varias investigaciones que se han generado, no en Sincelejo, más que todo en la ciudad de Cartagena a nivel de costa, en donde se tienen en cuenta las relaciones intersubjetivas de los jóvenes desde prácticas culturales como el uso de piercing y tatuaje, la construcción de intersubjetividades en el contacto generacional entre estudiantes y docentes, las subjetividades de los estudiantes con respecto a un área
del saber determinada. A nivel Colombia, también encontramos muchas investigaciones que hablan de relaciones intersubjetivas en diferentes contextos. En América Latina igualmente y en Europa igualmente. Para el marco teórico, tenemos como categoría inicial la población juvenil, en donde se toma como referente la descripción conceptual que la ONU hace en el 2010 sobre lo que es jóvenes, categorizándolos como aquellas personas en edades de 15 a 24 años. También tenemos a la teórica Reguillo, que define lo que es joven, que define lo que son las relaciones que los jóvenes establecen. Para prácticas culturales tenemos la mirada desde Aristóteles, en donde define lo que es una práctica cultural. En prácticas sociales tenemos nuevamente a Reguillo y Aquino. En relatos, como tercera y cuarta categoría, tenemos a Clandini y a Pujadas. Y tenemos la subjetividad e intersubjetividad vista desde Schutt, desde Foucault, desde Capote, entre otros. El diseño metodológico de nuestro estudio está enmarcado en un paradigma hermenéutico con una metodología cualitativa, un tipo de investigación narrativa de enfoque interpretativo, en donde se utilizaron técnicas como el relato, la entrevista semiestructurada. Y el instrumento fue una guía de preguntas para este relato. ¿Cómo procesamos esta información recolectada? Organizamos las subcategorías halladas relacionándolas con las subcategorías propuestas y finalmente contrastándola con la teoría formal que se acogió para el estudio. Para el primer objetivo, la descripción sociocultural y demográfica, a grosso modo, pues definimos los jóvenes desde un tipo de población indígena, mayoritariamente y afro, dedicados en su familia a economía informal, estratos 1 y 2, edades entre 16 y 19, rodeados por flagelos como el microtráfico y la pandilla, pertenecientes a religiones católicas o evangélicas, y tenemos algún miembro de la comunidad LGTBI en nuestros participantes. Practican un credo específico, se benefician del subsidio estatal, algunos tienen procesos de desempleo en sus casas, sienten algunos que viven en zonas inseguras, tienen prioridades más que todo de satisfacer sus necesidades básicas, el acceso a internet ilimitado y hay pocos ingresos en la familia. Para el reconocimiento de las prácticas culturales y sociales se hace en 3 momentos, en un antes, en un durante y un después. ¿Qué se recoge de estos relatos que los estudiantes hacen a través de un formato de relato y a través de una entrevista semiestructurada? En un antes, con relación a piercing y tatuajes, por ejemplo, consideraba que esto no era permitido, que iba en contra de la iglesia, que tenían una connotación negativa, que era usado para discriminar, y otros pensaban que expresan emociones. Durante la pandemia, durante el confinamiento, ellos contrastan esta percepción con el hecho de que no consideran hacerse un tatuaje porque temen contagiarse. Esto indica que están preservando su vida por encima de todo. En un después del confinamiento, consideran que no es malo, que tatuarse es más un arte que otra cosa, que los estereotipos que estaban encasillados en torno al uso de tatuajes y piercing eran despectivos, incluso negativos y hasta falsos. Para la moda, antes usaban ropa corta, brillante, ajustada, consideraban tener buen gusto. Durante el confinamiento, la moda pierde interés para ellos porque usan ropa de estar en casa, no tienen actividad social, no consideran necesario estar pendiente de este tipo de cosas. Y en un después, a raíz de lo vivido, consideran que debe haber libertad para que las personas se vistan como quieran. No debe haber un encasillamiento social con respecto a la moda. Para la música, en un antes, un durante y un después, se conserva la percepción de los jóvenes.
que es usada para expresar emociones, alegrías, emociones de tristeza, que algunos tienen gustos por música cristiana, otros por música de secular, como llamaron algunos, y que esta música en algunos géneros musicales tienden a atropellar a la mujer por las letras. Para las prácticas culturales, en un antes, ellos se dedicaban a tener una vida más activa, con salidas frecuentes, reuniones de familias, de amigos, ir al colegio, encontrarse en el barrio, hacer tareas, ir a la iglesia. Consideraban que estas eran prácticas chéveres. En un durante, adquieren nuevas responsabilidades porque el hecho de estar en familia hace que se modifique las labores, la distribución de las labores en el hogar. Entonces hay un mayor acercamiento, un reconocimiento de la labor que cumple la madre como desempeño en sus labores, porque ellos están apoyándola. Hay un mayor conocimiento de los miembros de la familia porque existe más tiempo para estar en ella y se desarrolla un instinto de protección hacia la familia que antes no había, por causa de temer al contagio. En un después, con respecto a las prácticas sociales y culturales, ¿qué quieren ellos hacer? Quieren seguir estudiando, quieren salir adelante, se aferran a Dios sobre todas las cosas porque consideran que Él es el que los ha mantenido vivos en medio de esta pandemia y que deben seguir aferrados a Él para continuar protegiéndose y sintiéndose protegidos. Quieren regresar a su vida social de antes. Ya no quieren estar encerrados, quieren volver a las aulas, quieren volver a las escuelas de formación, quieren volver a los parques, quieren volver a las fiestas, quieren volver a tener actividades escolares en grupo, quieren compartir con sus iguales. Algunos, por el contrario, consideran que el haber estado solos les permitió encontrarse con ellos mismos, conocerse a sí mismos y les ha gustado esta condición y prefieren seguir estando solos. Para el análisis de estos relatos, se tuvieron en cuenta los imaginarios que ellos manifestaron, los sentimientos, las relaciones, las emociones. Antes, ellos decían que su vida era más chévere, ¿verdad? Giraba en torno al colegio, a los amigos, a los deportes. Durante, consideran que han pensado mucho en el encierro y consideran en que si quieren volver a la iglesia, los que iban están considerando volver porque se dieron cuenta que hay muchas prohibiciones y los que no iban sí consideran volver porque sintieron una paz al estar en este sitio. En un después consideran que su ideología y su estructura cambia. Ya no ven al otro con los mismos ojos, ven al otro como un sobreviviente. Consideran que el COVID les ha dado una oportunidad para mejorar como personas, una forma de unirse, de respetarse a ellos mismos y a todo lo que existe a su alrededor. Esa trilogía entre el ser con ellos mismos, el ser con otros, con lo otro y con la cotidianidad, los cambió. Consideran que con respecto a las prácticas culturales antes tenían que ser aprobadas sus prácticas por la escuela, por la familia, por la iglesia, ¿verdad? En un durante, esa aprobación pasa a un segundo plano porque como las actividades sociales cambiaron y está en juego la vida, ya la aprobación no es tan necesaria. Y en un después, consideran que cada persona debe tener libertad de actuar, de pensar, de decidir como mejor le parezca. Porque la vida estuvo en juego y sigue estando en juego y ellos han cambiado también. El impacto de este estudio está en que no se conocen evidencias que en las instituciones educativas del municipio se haya hecho un estudio semejante para conocer estas relaciones intersubjetivas construidas antes, durante y después del confinamiento porque continúa la pandemia.
Estas relaciones intersubjetivas cambiaron, se hicieron nuevas reflexiones en torno a sus prácticas. Los relatos que los estudiantes despliegan son cargados de esperanza. Ven la vida escolar como una práctica agradable. Aunque los resultados no hayan sido positivos, los resultados académicos consideran que la vida escolar es agradable. El compartir con familia es una práctica social muy valorada. La interacción con los amigos la consideran como una práctica social muy importante. Respecto a piercing y tatuajes, que es una categoría, consideran que debe ser libertad total y debe liberarse ese tabú para quienes quieran hacerlo. Contrario a lo que se piensa, esta población usó poco las redes sociales. La usaban más que todo con fines académicos, no porque fuera poco importante para ellos, porque sí lo fue, sino porque la condición económica de la familia en estos momentos no les permitía estar conectados a redes sociales, sino utilizarlo para fines académicos. Con respecto al uso de las palabras del lenguaje que más marcó la pandemia, en un antes, ellos hablaban mucho de los amigos, del colegio, de la felicidad. Durante, este lenguaje se restringe a la familia, a Dios, a tristeza, sentimientos de tristeza, de desolación y de desesperanza. Y en un después, el lenguaje que utilizan es: quiero estudiar, quiero salir adelante, quiero ser alguien, tengo esperanza en lo que viene, en el futuro que viene. ¿Qué conclusiones hay de este estudio? La población estudiada no fue permeada por los flagelos de la pandemia, la violencia, el microtráfico. Existe una incongruencia entre lo que se considera normal debido a la fatalidad que vivieron, porque hay nuevas prácticas sociales. Por ejemplo, consideran importante hacer ejercicio porque esto representa salud para ellos y ellos ahora prima en ellos la salud. Hay un cambio de actitud frente a la vida. Lo que antes era muy importante, ahora no lo consideran tan importante porque hay relevancia de valores. La práctica cultural de tatuarse se transforma en una libertad de expresión y no la consideran que debe estereotiparse. Y se fortalece, en cuanto a relaciones intersubjetivas, se fortalece la espiritualidad y se fortalece la esperanza en un mejor mañana. Aquí tenemos evidencias del formato de relato que se les presentó a ellos y del consentimiento informado que los padres debieron firmar para poder acceder a los relatos de los estudiantes y a las grabaciones de las entrevistas. ¿Qué recomendaciones se hace ante este estudio? Para la institución, bueno, socializar con todos los estamentos, porque solamente nos ha dado tiempo de procesar la información recolectada hasta el momento. Ya están los resultados, socializarlos con toda la comunidad educativa para reformular esas prácticas pedagógicas, esas prácticas, esas estrategias metodológicas y esas prácticas de formación a raíz de este nuevo alumno que llega después de un confinamiento. A la Secretaría de Educación se toma la iniciativa pues, de presentar este modelo de estudio para replicarlo en otras instituciones que a bien tengan considerar importante el conocer a sus estudiantes después de este suceso. Al ministerio, pues se considera relevante organizar un observatorio para que los jóvenes plasmen sus actividades, sus sentires, sus percepciones y todo lo que ha acarreado para ellos este suceso. Y tener a partir de allí conocimiento de qué se debe reformular con respecto a los procesos educativos y formativos a nivel de Colombia. A los jóvenes se les quiere dar a entender que sus voces no están en el olvido, que hay muchas formas en que ellos pueden ser escuchados y que
es importante lo que ellos son, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, porque ellos son el futuro. Muchísimas gracias.